Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad, y en este vídeo vamos a continuar viendo la recursividad, y en esta ocasión el concepto de recursividad terminal o recursividad de cola. Este concepto es muy importante en todos los lenguajes y sobre todo en los lenguajes que utilicen el paradigma funcional, como por ejemplo lo son los de la familia Lisp o ML, como tenemos aquí este caso de OCaml. Bien, entonces, ¿qué significa utilizar la técnica de recursividad terminal? Pues lo que podemos solventar con esta técnica es tener problemas de pila a la hora de realizar innumeradas llamadas recursivas. Es decir, que si nosotros tenemos una función que aplica recursividad y le mandamos un argumento de tamaño grande, pues dependiendo de la función puede que obtengamos un error, una excepción de Stack Overflow, es decir, que al haber hecho tantas llamadas y al necesitar guardar tanta información en la pila, pues ha llegado un momento que necesitábamos guardar más datos, pero la pila estaba llena. Es en ese momento cuando salta la excepción. Entonces eso ocurre cuando utilizamos recursividad que no es terminal o de cola. Entonces, ¿qué concepto tiene esta recursividad o qué cosas hay que hacer para llevar a cabo esta técnica? Pues simplemente hay que tener en cuenta que la llamada recursiva es lo último que se hace en la función. Es decir, que no vamos a poder realizar ninguna operación junto a la llamada de la función. Podemos entender la recursividad terminal como un ciclo. Cuando veamos algún ejemplo y trabajemos sobre recursividad terminal, porque evidentemente lo vamos a hacer, pues nos daremos cuenta que se puede entender como un ciclo, y a su vez la recursividad normal también. Pero en este caso, lo que ocurre cuando trabajamos con recursividad terminal es que generalmente los compiladores y los intérpretes algo decentes pues lo tratan ya como un ciclo para no malgastar la pila. Bien, entonces, además, en este vídeo vamos ya a definir la función factorial que vimos en el caso anterior, en el vídeo anterior, como terminal. Y en el próximo vídeo vamos a hacer un experimento definiendo la función de Fibonacci de forma normal, de forma recursiva normal y de forma recursiva terminal. Y en ese momento ya nos daremos cuenta de la eficiencia de utilizar una u otra. Además, en el siguiente vídeo posiblemente definamos una función que nos devuelva el tiempo de ejecución de una función. Es decir, nosotros le pasamos una función y un argumento y que esa función nos diga el tiempo que le lleva a ejecutarse. Y luego así podremos comparar un algoritmo hecho de manera recursiva normal y recursiva terminal. Entonces, recursividad terminal, pues nos permite evitar problemas de pila, puede hacer más eficientes nuestros programas, generalmente los hace más eficientes, aunque el código es un poco más extenso, pero al no tener que realizar tantas llamadas recursivas, pues la ejecución suele ser más eficiente. Bien, nos permite evitar problemas de pila, que es lo más importante, y por lo tanto para argumentos grandes nuestra operación va a seguir funcionando sin tener el problema del límite de la pila. Puede hacer más eficientes nuestros programas y podemos verla como un ciclo, aunque también la recursividad normal podemos verla, pero ya veremos cuando veamos algún ejemplo aquí en OCaml con recursividad terminal, veréis que es perfectamente un ciclo.
Bien, entonces vamos a coger la función que definimos en el anterior vídeo, que era la de factorial, y la vamos a pasar a recursividad terminal. Otra técnica que se usa al aplicar recursividad terminal es la de llevar una variable, entre comillas, que aquí le llamamos nombres, es decir, llevar un valor temporal durante la ejecución de la rutina y seguramente al finalizar la operación pues devolverse valor tal cual o con alguna modificación. Bien, y eso también se realiza en los ciclos directamente. También lo que se suele hacer al aplicar recursividad terminal es usar una doble función, es decir, una función de interfaz y luego tener una función interna que haga la tarea del ciclo y que además incluya algún argumento más. Entonces podemos decir que la recursividad terminal generalmente utiliza un argumento más o una variable temporal, variable entre comillas, para almacenar una información y así no tener que estar llamando continuamente a la función y gastar memoria de pila. Entonces vamos a definir la función factorial mediante esta técnica. Entonces vamos a utilizar una función interfaz, entonces let factorial, y va a tomar un n, y ahora vamos a diseñar la función, como he dicho, factorial de forma recursiva terminal, y no os asustéis por lo que vaya a hacer. Además, lo que voy a hacer a continuación lo vamos a aplicar muchísimas veces, es decir, vamos a hacer un letin para poder llevar a cabo este proceso. Además, ese ejemplo de letin ya lo vimos con aquel ejercicio que invertía los pares, si lo recordáis. Invertía los pares era sobre tipos genéricos, pero invertíamos pares enteros, y eso había una función que usaba un letin. Entonces let rec, porque esta va a ser la recursiva, la que vamos a aplicar recursiva va a ser esta anterior. Entonces let rec le vamos a llamar loop, aunque le podíamos llamar lo que quisiéramos, pero le vamos a llamar loop, y evidentemente vamos a tener un n, pero ese es el parámetro al que le vamos a aplicar pattern matching para luego aplicar, como ya he dicho, la recursividad. Entonces, ¿qué más podemos llevar? Pues podemos llevar una variable resultado, llamémosle r. Entonces, con esto yo creo que ya puede funcionar. Luego, si me doy cuenta de que algo puede ir mal, pues ya lo arreglaré. Entonces vamos a hacer una función. Esto entonces es igual a una función, la vamos a definir por pattern matching, como sea, y luego vamos a hacer una llamada a esta función loop, in loop, es decir, vamos a definir esta función recursiva. Entonces al hacer un in loop, lo que va a ocurrir es que al llamar a la función factorial con el parámetro n, va a llamar a loop y se va a ejecutar esto y nos va a devolver un resultado. Bueno, vamos a codificarlo y ya lo veremos más claro. Entonces, ¿qué argumentos va a recibir loop? Pues vemos que recibe dos, porque aquí estamos aplicando pattern matching, luego es r y otro valor que será n. Entonces r inicialmente va a tomar 1. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Si deseamos ir guardando las sucesivas multiplicaciones, el 1 entero es el elemento neutral de la multiplicación. Entonces le pasamos 1 y le pasamos n que es el mismo n que entra. Entonces vamos a poder copiar directamente esta línea para lanzar una excepción si nos pasan un n menor, un n evidentemente menor que 0, porque en ese caso no hay solución. El caso de que sea 0, ya veremos después lo que devolvemos. Y en el caso de que sea n, es decir, no va a ser ni menor ni igual que 0, se va a ser 1 o mayor para este caso. Entonces aquí simplemente hacemos una llamada a una función. ¿A qué función? A la función loop que tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues directamente llamamos a la función loop. ¿Con qué argumentos? Pues
el primer argumento es R, que es el resultado. ¿Y qué va a ser? ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Pues simplemente R por N, que es el argumento que entra. Entonces R siempre va a guardar, en el primer caso R vale 1, 1 por N, lo que sea. Si es 4, pues 1 por 4 es 4, y luego lo llevo aquí el 4, y luego 4 será R cuando vuelva a entrar, y N valdrá 1 menos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a pasar N con una unidad menos. Entonces este es el segundo argumento de la función loop, que como veis no está, pero existe. Entonces si inicialmente entra como 4, vamos a escribirlo aquí. Si inicialmente n es 4, vamos a llamar esta función con n igual a 4, luego se definirá esta función, existirá, definición que la tenemos dentro de esta función, y luego en la llamada a loop 1n. Entonces al hacer esto se va a realizar esta llamada a la función loop con parámetro R1 y con el parámetro que no hemos escrito n, es decir, la entrada a la función factorial. Y luego con el pattern matching, pues aplicamos el pattern matching sobre el último elemento, que es el n. Luego, si n es menor que 0, pues directamente excepción. Si es 0 a, ya veremos a continuación lo que ponemos, porque no podemos poner 1, y ya veréis por qué. Y luego si es n, si es 1 o mayor, si es 1 o es mayor que 1, pues hacemos una llamada loop con estos argumentos: r por n, que inicialmente r vale 1 y n vamos a poner que es 4, entonces esto valdría 4 en la primera llamada, y luego llamamos a loop con 4 y el n, es decir, vamos incrementando el n que le pasamos a 3, luego vuelve a entrar a loop con 4, 3, vuelve a entrar por aquí, r es 4 por 3, 12, y n disminuye en una unidad. Entonces luego n vale 2, 24, y luego n vale 1 y se multiplica 24 por 1. Luego n vale 0, y aquí ¿qué ponemos? ¿Qué sacamos? No podemos sacar 1, aquí no podemos decir que si es 0 sale un 1, porque si no siempre nos va a devolver 1, porque si sale en algún caso aquí no podemos decir que esto es 1, porque aquí no estamos realizando ninguna operación, estamos haciendo un ciclo, y este argumento se comporta como un valor temporal que finalmente habrá que devolver. ¿Y qué valor hay que devolver? Pues sí, directamente r es el valor que hay que devolver. O sea, luego aquí tenemos que entra r y n, pues si es 0 devolvemos r. ¿Qué pasa si nos pasan un 0 a la función? Pues si es 0 devolvemos r. En el primer caso r vale 1, perfecto, la función está definida correctamente. Si es 0 nos va a devolver 1, que es como indica propiamente la definición recursiva normal del factorial. Entonces, claro, esto a lo mejor puede parecer un poco extraño y obra de brujos y brujas, pero no, simplemente es, yo os digo que es muy sencillo, si se practica es una tontería, o sea, es simplemente entenderlo y tratar de primero programar funciones a nuestra bola y luego intentar pasarlas a formatos recursivos si no lo son. Como veis, aquí en esta función factorial, en la llamada recursiva, también estamos aplicando una operación de producto, y esto es lo que no se puede hacer si queremos hacer la terminal, porque al hacer esta operación guardamos el producto que tenemos aquí, porque todavía desconocemos el factorial de n-1. Sin embargo, este código puede funcionar como un ciclo, porque aquí nunca estamos realizando ninguna operación al realizar la llamada recursiva, simplemente hacemos una llamada con estos argumentos. Bien, vamos a probar que funciona, que no me he equivocado nada. Y bueno, vamos a abrir locaml y tenemos la función factorial que coge un int y devuelve un int. Entonces factorial de 4, 24, correcto. Factorial de 6, pues 720. Como veis funciona. Factorial de 1, 1. De 0, 1 también correctamente. De menos 5 debería dar excepción. Y de 2 debería dar 2 por 1, 2. Bien, como veis funciona, es correcta esta definición de función recursiva terminal sobre la función factorial. Y ahora
voy a decir los conceptos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear este tipo de funciones. Generalmente esta es la estructura que siguen todas las funciones, bueno, no digo todas las terminales, pero siempre que tengamos una función recursiva y la deseamos pasar al terminal, generalmente vamos a tomar esta estructura sintáctica. Claro, aquí yo la he puesto para un ejemplo, pero se puede tomar fácilmente de manera general, es decir, que aquí pasa el argumento de relleno, pues para otra función necesitará otro argumento o otro número de argumentos. Es decir, lo importante es que tenemos una función cabecera a la cual yo he llamado factorial no he llamado loop. Entonces llama factorial n, y en esta definición, al haber este in, definimos esta función en la llamada a loop 1n. Entonces se ejecuta y obtenemos un único resultado, como ocurría en aquel ejercicio que vimos, donde tenemos aquella función que invertía las componentes de un par. Bien, entonces función cabecera y función interna. Entonces estas funciones terminales las podemos establecer como función cabecera y función interna de ciclo generalmente. Luego, dentro de la función interna, pues generalmente agregamos algún argumento más para llevar un contador o una cuenta temporal. Y bueno, yo esto lo he definido por pattern matching, no es necesario, podemos utilizar if o lo que deseemos. Y bueno, proponemos condiciones, y luego en el caso base lo que hacemos pues es, en el caso base y el caso recursivo, intentamos idearnos una manera para hacer la misma función de manera recursiva terminal. Y otra cosa muy importante es que la llamada recursiva debe ejecutarse aislada, es lo último que se debe ejecutar, y debe ejecutarse de manera aislada para no cargar la pila. Bien, esto ahora todavía puede sonar a cuentos chinos, pero en el siguiente vídeo ya vais a ver la diferencia que tiene entre ejecutar la función recursiva de Fibonacci por definición natural de esa función de la serie de Fibonacci, y luego aplicando la técnica recursiva. Vamos a aplicar la técnica recursiva y veréis, simplemente ya sin ver ningún tiempo, simplemente ya con lo que tarda ya se va a notar. Y luego en el próximo vídeo, como ya he dicho, vamos a definir una función que nos haya el tiempo de ejecución de un algoritmo, y entonces vemos a ver lo que tarda la ejecución de esa función con algún argumento un poco grande para esa función. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado especialmente claro este vídeo, porque es muy importante tener en cuenta lo que significa aplicar recursividad terminal. Evidentemente no siempre es estrictamente necesario, pero evidentemente si queremos eficiencia en nuestros programas, ya que tampoco Camel no es un lenguaje de programación que provea mucha eficiencia, pero si queremos mejorar nuestros programas, como he dicho, es aplicar esta técnica de recursividad terminal. Bien, entonces esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like, podéis también agregarlo a favoritos para acceder a él más fácilmente, y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.